Suplicamos que tome en consideración que si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Ya estamos aquí para abordar algunas temáticas de interés para toda la ciudadanía, porque siempre hay grandes retos, hay mucha expectativa. Sabemos que la situación del país ameritará muchas cosas que el próximo gobernante tendrá que realizar. Pero en esta labor nos ayudan las especialistas y es por eso que tenemos aquí justamente a la licenciada Corinne de Witt, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Zurich, Suiza, investigadora del CIEN desde el año 2002, columnista, actualmente pues es analista del equipo de seguridad del CIEN y su especialidad son los temas de seguridad y temas penitenciarios. También tenemos con nosotros a la licenciada Lorena Escobar, quien cuenta con una maestría en Derecho Corporativo, es abogado y notario, es coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico en ACIES. Muchísimas gracias por estar con nosotros, realmente nos retroalimenta la experiencia que ustedes tienen en el tema para ampliar esos grandes escenarios, esos grandes retos que vamos a tener y particularmente en materia de seguridad, que es un tema vital para generar la inversión, para que la ciudadanía no esté tranquila en torno a todo lo que pasa. Ya teníamos anteriormente a dos analistas que hablaron o nos antecedieron en el tema, al licenciado Clavería y al licenciado Acuña, quienes manifestaron que las instituciones son débiles, que el presupuesto es limitado, que hay escasa presencia policial, sumado lógicamente al escenario del narcotráfico, el crimen organizado, las maras. Pero hay un flagelo que en realidad nos tiene de rodillas y son las extorsiones. Hemos visto cómo asesinan a los pilotos y esto ha generado problemas colaterales. Yo quisiera abordar, y vamos a ir de lo nacional a lo internacional. Quisiera abordar un tema que no se tocó y que tal vez tiene alguna coyuntura con esto, y es el sistema de presidios. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestro problema, o ahí han dicho muchos especialistas que es el centro. Así que voy a comenzar con la licenciada Corinne de Witt para que ella nos hable un poquito de qué reformas, qué estructuras, qué cambios se harían en el sistema penitenciario. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Pues en el tema de presidios, lo que podemos ver es que es una institución que ha sido abandonada por mucho tiempo y ahora pues estamos viviendo las consecuencias de eso. O sea, actualmente tenemos un hacinamiento muy alto, o sea, tenemos una tasa de ocupación del 300%. Eso significa que por cada espacio que hay en la cárcel hay 3 personas que lo tienen que compartir. Sin embargo, en algunos centros carcelarios eso puede ascender hasta 6 personas por un espacio disponible, y el hacinamiento obviamente es un tema que viene a repercutir mucho la seguridad interna de las cárceles, porque si bien es incómodo para la persona estar en condiciones hacinadas, no es solamente al privado de libertad que afecta ese tema, sino también a la institución, porque gerenciar y manejar la logística y el control en un espacio muy hacinado se torna muy complicado para la institución. Luego también está el desafío del personal del sistema penitenciario, especialmente los guardias, que sabemos que tienen que laborar en condiciones bastante precarias, y también digamos que están laborando con un déficit de personal respecto a la cantidad de privados de libertad que hay. Ahí lo que vamos a observar es que la cantidad de los privados de libertad crece más acelerada que la cantidad de guardias que se están formando. Entonces esa brecha entre el déficit de personal y la gente privada de libertad cada vez se hace mayor. Y por último, bueno, el tema del control interno y de la rehabilitación, pues sabemos que hay grandes desafíos actualmente en el manejo de las cárceles, hay muy poca presencia de las autoridades, pues hay espacios que están tomados por los mismos privados de libertad, entonces ahí sí hay que hacer un trabajo bastante fuerte para retomar ese control. Y el tema de la rehabilitación, que es un tema que básicamente no se ha logrado trabajar, implementar ante todas las carencias que hay para el manejo del día al día. Entonces generan como mayor conflictividad, es decir, vemos el hacinamiento, vemos un déficit de personal y vemos un manejo inadecuado. Licenciada Escobar,
Escobar, ¿cómo debería de manejarse de mejor manera para que no se tengan? Es decir, muchos hablaban de que los focos de extorsión que estamos viendo o delincuencia en la calle incluso se están dando y se están generando desde el interior de los presidios. ¿Cómo logramos neutralizar esa parte que nos afecta tanto? No son fórmulas mágicas ni tampoco que tengan un resultado inmediato. Entonces, claro, ya dependiendo de las problemáticas que se deban de abordar, van a requerir mayor tiempo y recursos. Una de ellas, como mencionaba Corín, es el manejo del personal penitenciario, la carrera profesional, cómo se controla a ese personal, cómo también se permite que crezcan, tengan aspiraciones institucionales, o sea, su desarrollo institucional, eso le da una pertenencia y un mejor relacionamiento con el personal entre sí y con los privados de libertad. En la gestión también de la gobernabilidad, de lo que requiere un centro penitenciario. Entonces, esa es la carrera profesional que requiere tiempo y recursos. También está, lamentablemente, la creación de más centros, pero centros que también respondan a las necesidades de la población penitenciaria y que tengan parámetros de seguridad. Son cuestiones que requieren recursos, insisto, y que además son a largo plazo. El control, sobre todo, esto permite un mejor control de las autoridades en los centros penitenciarios, en la población penitenciaria, y por lo tanto se abatirían los fenómenos criminales que se producen desde la cárcel, como son las extorsiones. Bueno, hablamos ahora de otro escenario, es decir, del escenario nacional vamos a ampliarlo al escenario internacional. Hablaban los especialistas que en realidad es una problemática, ¿no? El narcotráfico, el crimen organizado, la ubicación de nuestro país en relación con esos elementos. ¿Qué se puede hacer a nivel regional? Porque no podemos evitar pensar que no es un problema solo de Guatemala, sino hay una injerencia internacional que es palpable, que es latente y que tenemos que controlar, y que probablemente el gobernante que llegue en enero encontrará todos estos problemas y que tendrá que emitir algunas soluciones. ¿Qué escenario plantea esto, licenciada Edith? Bueno, sí, definitivamente por la posición geográfica en la cual estamos ubicados aquí en Guatemala, pues enfrentamos ciertos problemas, especialmente en el tema del narcotráfico, también de las pandillas, que también sabemos pues que no se enfrentan, que no somos los únicos que lo enfrentamos, sino que nuestros países vecinos como El Salvador y Honduras, de hecho, viven situaciones muy similares, o sea, en cuestiones de las pandillas, pues el denominado Triángulo Norte es especialmente afectado por este tema. Creo que ahí sí es importante que se pueden dar ciertas estrategias a nivel regional, porque si somos solo un país que actuamos por nuestra propia cuenta, pero es un fenómeno que está arraigado en toda la región, obviamente el esfuerzo no va a traer el éxito que vamos a querer. Entonces, por ejemplo, en el tema de las pandillas, sí veo yo la necesidad de que haya una coordinación, digamos, especialmente entre los 3 países del Triángulo Norte para enfrentar ese fenómeno en conjunto, con la misma visión, con lineamientos similares, digamos, también que se refuerzan, por ejemplo, los programas de prevención, pero de nada va a servir si eso se va a reforzar únicamente en un país o trabajarlo de una manera en un país y en los otros 2 países no se va a abordar este tema. Entonces creo que sí hay cierta necesidad de estar armonizando las medidas que se están tomando para tener un efecto ya a mayor escala. ¿Y cuál es la perspectiva que el próximo gobernante debería de tener precisamente sobre estos aspectos que son relevantes y que vamos a tener que negociar con los países del Triángulo Norte para poder llegar a consenso? Sin embargo, hay prioridades porque probablemente las maras afectan más a El Salvador que a Guatemala. Sin embargo, el narcotráfico puede estar afectando más por la cercanía con México y las fronteras a Guatemala. Son temas comunes. ¿Cómo debería el siguiente gobernante manejar esta situación? Hay espacios ya regionales en donde se conversa este tipo de situaciones, en donde también se plantean las acciones y se comparte información. Desde esos espacios es necesario que también los sistemas de inteligencia operen, pero no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, obviamente en estos 3 países del Triángulo Norte, pero también
que se extienda hacia las áreas de Centroamérica, incluso a Sudamérica, porque todo lo que ocurre en Sudamérica de alguna forma repercute en nuestra región. Y entonces ahí entra la coordinación necesaria entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación, incluso el Ministerio de Defensa. En este caso es importante entonces lo que se ve a nivel nacional en el Consejo Nacional de Seguridad, a través de la Secretaría Técnica del Consejo, y que también con sus homólogos se replique estos ejercicios y se comparta las experiencias, pero sobre todo se tenga conocimiento de lo que se afecta a nivel local y qué repercusiones puede tener en la región. Agradecemos muchísimo el brindarnos su experiencia, sus recomendaciones, porque yo creo que son los grandes retos que como país el siguiente gobernante tendrá que enfrentar con el equipo de trabajo, pero también esa conciencia, ese garante, ¿no?, de la población que también debe involucrarse en los grandes problemas que estamos afrontando en nuestro país. Así que muchísimas gracias a la licenciada Corinne de Vic y muchísimas gracias a la licenciada Lorena Escobar por haber compartido en estos momentos en Decisión 2015 la recta final. Nos vamos ahora a una pausa comercial. Quédese con nosotros porque seguimos aquí en esta transmisión en la que esperamos que usted ya haya ido a votar. Recuérdelo, esto es importante, segunda ronda electoral y usted debe ser parte de la historia. Ya volvemos.